Una niña de 9 años se puso en pie en la sala del tribunal y dijo con voz clara, casi formal: «Soy la abogada de mi madre». El silencio que siguió fue instantáneo y pesado, como si alguien hubiera presionado un botón y la ciudad hubiera dejado de respirar. El juez alzó la mirada, dejó a medias la pluma sobre el expediente y miró a la chica con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Al fondo, los murmullos crecieron como una marea baja que se volvía ola. El padre, sentado en la derecha, apretó la mandíbula y miró hacia otro lado. Su abogado pestañeó con incredulidad y pidió la intervención de protocolo para que la menor fuese retirada de la sala. Pero la niña sostuvo la carpeta con las dos manos, la carpeta con pegatinas de flores que llevaba meses ordenando, y dijo que no se movería hasta que el tribunal escuchara la verdad. Lo que nadie esperaba era que, dentro de esa carpeta, hubiera documentos, fotos y una grabación capaz de desmontar un plan calculado para arrebatar la guarda. No era una escena teatral, era una defensa preparada con cuidado. En pocos minutos, la sala vería algo que cambiaría no solo la suerte de aquella familia, sino la forma en que una comunidad miraba la injusticia. Quédese hasta el final, porque lo que vendrá no es una anécdota, es la reconstrucción de una vida en juego. La niña se llamaba Lucía, tenía 9 años, ojos oscuros que a veces brillaban como si guardaban un secreto y una manera adulta de ordenar los papeles antes de hablar. Su madre, Isabel, se aferraba a una foto de la niña pequeña, una imagen en la que Lucía sonreía con la comida en la cara y el pelo recogido en 2 coletas. Isabel no hablaba, sus manos temblaban apenas, la piel pálida de alguien que había pasado noches sin dormir cuidando a otra persona. El padre, Álvaro, vestía un traje impecable y un reloj caro. Su discurso era claro desde el primer día: la guarda debía pasar a su cargo porque podía ofrecer estabilidad económica. Detrás de él había intenciones menos explícitas, conversaciones sobre herencia y control de bienes que en la sombra transformaban una disputa familiar en una maniobra de poder. La abogada de Isabel, Marta Vega, siguió a Lucía en silencio, con la firmeza que dan años de escuchar historias dolorosas. El juez Herrera, veterano, con líneas profundas alrededor de los ojos, pidió calma y citó el protocolo, pero algo en la determinación de la niña obligó a todos a escuchar. La primera reacción fue de incredulidad. ¿Una menor presentando pruebas?, susurró alguien en la tercera fila. La secretaria del juzgado, Enrique, dejó caer una carpeta y la hoja se deslizó en el suelo como si el despacho mismo respirara con nerviosismo. La guardia, que había venido preparada para separar a los implicados si hacía falta, no intervino. La cámara de la sala, que grababa el proceso, enfocó la carpeta gastada. Las pegatinas y por fin el móvil con una etiqueta hecha con cinta adhesiva donde se podía leer, en letra infantil, pruebas. Lucía colocó el teléfono sobre la mesa y miró al padre. «Esto es lo que dijo usted», repitió como si leyera un papel que no necesitaba traducción. La grabación comenzó. Una voz, que luego se confirmaría como la de Álvaro, hablaba con frialdad sobre acuerdos, sobre cómo colocar a la niña con la familia de él, y cómo la madre, aislada por las deudas, sería útil para mantener el control del patrimonio. La reacción en la sala fue una mezcla de horror y asombro. No era solo una táctica de un litigante, era la confesión, grabada, de alguien dispuesto a usar a su propia hija como moneda. Tras la primera oleada de emociones vino la estrategia de descalificación. El abogado de Álvaro insistió en que la grabación era clandestina, que no cumplía con las formalidades, que había sido manipulada. Exigió su retirada inmediata como prueba. Marta Vega respondió con calma, explicando que la ley permite la admisión de pruebas relevantes obtenidas de buena fe para proteger a menores, y pidió que se realizara un peritaje. Lucía se adelantó y con la voz firme explicó cómo había guardado mensajes, fotos y recibos durante meses. Mostró calendarios escolares donde constaban citas médicas y horas en que su padre no había acudido. En ese momento, la sala dejó de ver a una niña y empezó a ver a una persona que había aprendido a organizar la evidencia del abandono para poder pedir protección. La tensión creció y el juez anunció que se haría una pausa breve para valorar la admisión de la grabación y ordenar una pericia técnica. Antes de la pausa, hubo un diálogo corto pero intenso entre las partes. «Señor juez, no es procedente», dijo el abogado de Álvaro. «Señoría, cada padre tiene derecho a solicitar la guarda», añadió. Marta respondió: «Las pruebas deben hablar. Esta niña no busca protagonismo, busca seguridad».
Lucía, que había estado en silencio hasta entonces, tomó la palabra. «No quiero que me separen de mi madre. Ella me ha cuidado cuando me ponía mala. Ella fue al banco cuando no había dinero. Ella nunca dejó de venir a la escuela cuando yo la necesitaba». La sala se inclinó hacia adelante y por un momento la formalidad del lugar se rompió frente a la simplicidad de esa frase. El juez, sereno, anunció la suspensión temporal de la audiencia para ordenar la intervención técnica. La pericia fue uno de los primeros procedimientos formales que mostró, en lenguaje técnico pero accesible, cómo se garantiza la veracidad de una grabación. El informe pericial explicaba que la cadena de custodia se podía reconstruir por los metadatos del archivo, por la concordancia de la voz con declaraciones previas y por análisis forense que descartaban cortes o edición. En 300 palabras de explicación, el perito, el ingeniero informático Lorenzo Ruiz, detalló el procedimiento. Extracción de metadatos, comparación de huellas acústicas, verificación de la integridad del archivo y custodia en soporte físico. Dijo que, aunque no era lo ideal que la prueba hubiera sido obtenida sin orden judicial, en casos donde hay riesgo para la integridad de un menor, la jurisprudencia reconoce la posibilidad de valorar pruebas obtenidas por particulares si son relevantes y su autenticidad se puede verificar. Fue una explicación técnica, breve y en lenguaje accesible, que desplazó el argumento de la supuesta ilegalidad y colocó la cuestión en el terreno de la protección del menor. La audiencia volvió a empezar con la sala llena de expectación. La primera escena importante fue la reproducción parcial de la grabación frente a todos. La voz de Álvaro, tensa y calculadora, hablaba de redistribuir la custodia, de limitar visitas y de asegurar el patrimonio. A continuación, la abogada de Isabel presentó una carpeta con fotos, una factura del hospital, mensajes sin respuesta en teléfonos, anotaciones en un cuaderno escolar con las firmas de profesores que confirmaban ausencias injustificadas del padre en citas médicas. La profesora Marta, testigo clave, describió en detalle, con voz firme, cómo Lucía había llegado un día al colegio con fiebre y sin la presencia de su padre a pesar de que una cita había sido pactada. Ella vino con la madre, dijo la profesora. Se llamaba para avisar y esperar. No hubo respuesta del padre. Las descripciones sensoriales se multiplicaban. El olor a colonia barata en las manos del padre en una foto de una visita, el sonido de un llanto grabado en el fondo de un mensaje, la textura de la carpeta con las pegatinas desgastadas que Lucía había tocado antes de hablar. Cada detalle devolvía humanidad a la evidencia, transformando documentos en historias vivas. En la segunda parte de la audiencia se profundizó en la evidencia documental. Se abrieron expedientes médicos, boletines escolares y recibos que mostraban pagos realizados por Isabel en soledad. Una vecina, Carmen, que vivía en el tercer piso y trabajaba en la panadería del barrio, relató cómo había visto a Isabel cuidando a Lucía noche tras noche, cómo le dejaba sopa caliente cuando la madre estaba enferma y cómo se había ofrecido a acompañarlas al centro de salud en una ocasión en la que el padre no apareció. La vi con la niña a las 10 de la noche. La abracé y le dije, Isabel, descansa. Ella me miró y lloró. Me dijo que alguien tenía que ocuparse de Lucía. Contó Carmen con la voz quebrada. Los detalles sensoriales aparecían de nuevo. El olor del pan recién hecho en la casa de la vecina, la sensación de la manta raída que Isabel había dejado en el sofá, la presencia de una pequeña libreta con dibujos que Lucía llevaba siempre. Estos elementos consolidaron la narrativa de cuidado y sacrificio que contradecía la versión del padre. Hubo un momento de tensión que paralizó la sala durante varios minutos. El padre, al verse acorralado por pruebas concretas, negó las acusaciones con palabras airadas. Una campaña, dijo. Quieren pintarme como un monstruo. La abogada de Isabel replicó con calma y contundencia. Marta leyó pasajes del diario de Isabel, anotaciones íntimas donde la mujer describía noches sin dormir, la angustia por las facturas y el miedo a perder a su hija. El diario, presentado por la defensa, contenía frases que mostraban sacrificios cotidianos, amaneceres llenos de espera, manos ásperas por el trabajo, canciones improvisadas para calmar fiebres. Al leer esos párrafos en voz alta, Marta ofreció una traducción de términos jurídicos para el público. Explicó qué es la guarda en términos sencillos, qué implica el poder familiar y cómo la renuncia tácita o la ausencia prolongada pueden pesar en la valoración del juez. El momento crítico duró lo justo, pero su intensidad fue tal que varios miembros del público se limpiaron las lágrimas. Diálogo intenso en pleno conflicto produjo más de una decena de intercambios directos. El juez preguntó al padre sobre fechas concretas en que no acudió a revisiones médicas.
¿Por qué no vino el 12 de marzo?, preguntó. Estuve fuera por trabajo, respondió el padre, con voz firme. ¿Ha aportado pruebas de ese viaje?, insistió el juez. Es irrelevante, replicó el abogado defensor. Señoría, es relevante porque muestra prioridades, dijo la abogada de la madre. ¿Qué prioridad vale más, el trabajo o el cuidado de una menor enferma?, preguntó el juez, con una pregunta retórica que resonó en la sala. El padre titubeó. Eso bastó para que muchos presentes percibieran el quiebre. Un bloqueo narrativo necesario fue la exposición técnica de protocolos de evaluación psicosocial de la menor. En 300 palabras explicativas, la psicóloga forense, la doctora Álvarez, detalló el procedimiento aplicado. Entrevistas con la niña en presencia de la madre, observación de conductas en el entorno escolar, cuestionarios estandarizados y la elaboración de un informe que valoraba apego, seguridad emocional y rutina diaria. Comentó que la entrevista debía ser adaptada a la edad, con lenguaje accesible, y que los resultados confiables mostraron un vínculo afectivo estable entre Lucía e Isabel, mientras que la relación con el padre evidenciaba escasos momentos de cuidado cotidiano. Su explicación técnica fue breve pero clara, y la Corte la aceptó como indicativa de la necesidad de proteger la continuidad del entorno de la menor. La reproducción completa de la grabación y la lectura de fragmentos del diario marcaron un antes y un después. La voz en el audio, en la que Álvaro hablaba de organizar acuerdos para sacar a Lucía de la residencia de su madre, se contrastó con la calidez de las notas del diario, donde Isabel narraba cómo había cosido un botón para que la niña no perdiera su abrigo antes de la escuela. El público percibió la distancia entre la frialdad de la maniobra y la ternura del cuidado cotidiano. La sala se hizo pequeña de pronto para contener tanta emoción. En torno al 33% del desarrollo de la narración, después de que la grabación había sido reproducida y parte de las pruebas presentadas, llegó el momento para dirigirse al público y fomentar la interacción. Si usted se ha sentido conmovido por lo que ha escuchado hasta ahora, no está solo. Este tipo de historias sacude a cualquiera que haya visto de cerca una injusticia. Cuéntenos en los comentarios cuál fue la parte que más le tocó. Empiece su mensaje con grabación, diario o palabra, según lo que más le haya impactado. Su comentario no es solo una reacción, ayuda a crear una comunidad que apoya a quienes viven procesos similares y nos permite profundizar en episodios futuros. Ahora volvemos a la audiencia para escuchar más testimonios y la argumentación final. Tras la pausa para comentarios simbólicos y la presión mediática que ya empezaba a surgir fuera del tribunal, vinieron los testimonios personales que humanizaron aún más el caso. Un vecino, un entrenador del equipo de fútbol local, habló de ver a la madre ir y volver del trabajo para atender a la niña, de cómo Isabel se quedaba hasta tarde preparando el bocadillo para la escuela y de cómo Lucía siempre llegaba con la mochila remendada. La profesora, Marta, dio un testimonio más extenso, de unas 10 frases, donde describió con detalle el rendimiento escolar de Lucía, su timidez en clase pero su constancia, y cómo había pedido reuniones con el padre sin obtener respuesta. Las descripciones sensoriales volvían con fuerza. El sonido de la puerta al abrirse a medianoche, el olor del jabón con que Isabel lavaba la ropa, la sensación de la nota manuscrita que la madre dejaba en la mochila diciendo «te quiero». Cada testimonio reforzó la misma línea: cuidado, sacrificio, presencia. El momento de máxima tensión, el enfrentamiento directo entre padre y madre, duró lo suficiente para ser un clímax narrativo. Frente a frente, con los ojos enrojecidos por la fatiga y la emoción, Isabel habló en voz baja pero firme. «Nunca he querido que mi hija sufra por mis problemas», dijo. «He trabajado, he llorado, he pedido ayuda, pero siempre he estado». El padre replicó con dureza: «Yo puedo darle estabilidad, no quiero perjudicarla». La abogada de Isabel preguntó entonces algo que nadie quería escuchar. «¿Le ha preguntado usted alguna vez a Lucía qué quiere?». La niña, desde su lugar, respiró y dijo: «Quiero quedarme con mi madre». Esa frase, simple y directa, fue el nudo que tensó todos los argumentos. El juez guardó silencio durante un tiempo que pareció eterno. Las palabras de la niña pesaban más que cualquier tecnicismo. En la fase de argumentación jurídica se citaron artículos del Código Civil y del Estatuto de la Infancia en lenguaje accesible. Marta mencionó el principio prioritario del interés superior del menor,
Explicó en una frase qué significa la guarda y detalló brevemente las consecuencias de la separación forzada: trastornos en la escolaridad, ansiedad y pérdida de referentes afectivos. Explicó que la renuncia al poder familiar solo puede producirse con el consentimiento y que la ausencia reiterada del padre podía considerarse un factor en la tesis. Valoración judicial. El abogado defensor intentó contrarrestar con referencias a la capacidad económica para ofrecer vivienda estable y sostuvo que la madre no tenía condiciones. Marta respondió con pruebas: recibos de salarios, contratos de trabajo y el testimonio de la vecina que confirmaba la estabilidad cotidiana que Isabel proporcionaba. La discusión jurídica fue técnica, pero traducida a términos que la audiencia entendía. La deliberación del juez fue un momento de alta carga dramática. Cerró los ojos, se frotó la sien y pidió un receso para evaluar la totalidad de las pruebas. Al volver, su tono fue más grave. Enumeró los elementos probatorios: la autenticidad de la grabación verificada por peritaje, el informe psicosocial que favorecía la continuidad del ambiente materno, las declaraciones de testigos que acreditaban el cuidado cotidiano de Isabel y las ausencias del padre en momentos clave. Citó el interés superior del menor como principio rector y fundamentó su decisión en preservar la estabilidad emocional de la niña. La sentencia fue clara: la guarda provisional sería otorgada a Isabel, con régimen de visitas al padre supervisado y con medidas de seguimiento por servicios sociales. El juez advirtió además que se iniciaría un proceso de seguimiento para evaluar la adaptación y que la renuncia a la tutela no era aceptable sin procedimientos formales. En la sala se oyó un suspiro colectivo, una mezcla de alivio y agotamiento. La reacción inmediata fue intensa. Los periodistas que esperaban fuera del tribunal comenzaron a salir con cámaras y micrófonos. Las redes sociales empezaron a viralizar fragmentos de la grabación y titulares que mezclaban conmoción y asombro. La madre se abrazó con la niña. Las lágrimas eran silenciosas y largas. El padre se quedó solo, con la mirada perdida. Algunas voces en la prensa criticaron la exposición de una menor en un proceso público. Otras aplaudieron la valentía de Lucía. En cuestión de horas, una emisora local pidió una entrevista con Isabel y su abogada. Un reportaje radiofónico destacó la historia como ejemplo de cómo la evidencia cotidiana puede proteger a un menor. Un grupo de activistas por los derechos de la infancia envió mensajes de apoyo y pidió que se revisaran los protocolos de atención a familias en riesgo. En los días siguientes, la repercusión se multiplicó. La historia salió en medios regionales y luego en un medio nacional, que tituló con énfasis la frase de la niña. La respuesta ciudadana llevó a la creación de una pequeña red de apoyo, donaciones para cubrir gastos legales, ofrecimientos de ayuda para transporte a citas médicas y propuestas para que colegios y centros de salud mejoraran el registro de ausencias y comunicaciones. Se abrió también un debate público sobre la ética de las grabaciones y la protección de menores en litigios. Organizaciones no gubernamentales solicitaron que se revisaran protocolos para que las pruebas de abandono y negligencia fueran tomadas en cuenta de forma más eficiente. La historia, que era el destino de una familia, se transformó en motor de discusión social. Un mes después, la vida de la pequeña familia tenía ritmos nuevos. Isabel había conseguido apoyo de un programa municipal que ofrecía seguimiento psicosocial y ayudas para pagar parte de las facturas. La guarda provisional seguía a su favor y las visitas del padre se realizaban en un centro especializado, con personal capacitado para mediar y supervisar. Lucía había vuelto al colegio con una rutina más estable. Los profesores comentaron que se mostraba más tranquila. La vecina Carmen seguía visitando y la profesora Marta se implicó en un plan de apoyo escolar. Fueron semanas de reconstrucción cotidiana, de citas, de procesos, pero también de pequeñas victorias. Una cita médica atendida a tiempo, una beca escolar para material y la tranquilidad de dormir con alguien que la arropaba. En este primer mes se vieron resultados concretos. La niña asistía puntualmente a clase, la madre había encontrado horarios más estables gracias a un contrato nuevo y los servicios sociales monitoreaban el progreso. A los 3 meses, la repercusión mediática había dado paso a proyectos más estructurados. Un colectivo local, inspirado por la historia, presentó una propuesta al ayuntamiento para mejorar la detección temprana de desprotección infantil en los centros educativos. Se organizó un taller para docentes sobre señales de abandono y protocolos de denuncia, y se creó un punto de apoyo legal gratuito para padres en riesgo de perder la guarda por causas económicas. Para Isabel, los 3 meses significaron mayor estabilidad laboral y la posibilidad de inscribir a Lucía en actividades extraescolares que antes eran impensables. El vínculo entre madre e hija se fortaleció en la rutina, comidas compartidas, cuadernos de deberes y noches en que leían juntas antes de dormir.
La comunidad se implicó con donaciones y oferta de tiempo para cuidar a la niña cuando la madre trabajaba. El caso empezaba a transformar políticas locales. A los 6 meses, las consecuencias fueron más profundas y duraderas. La familia había pasado por evaluaciones, seguimientos y apoyo sostenido. Las medidas de protección se habían consolidado y la posibilidad de un proceso de modificación de la guarda quedó supeditada a informes favorables que indicaran cambios significativos en la conducta del padre. La propuesta municipal para protocolos de detección fue aprobada en comisión y se comenzaron a destinar recursos para formar equipos multidisciplinares en colegios. Se creó un pequeño instituto local que ofrecía asesoría legal a familias vulnerables y un teléfono de contacto para casos de riesgo. Para Lucía, 6 meses después, la vida era más serena. La escuela, las extraescolares y las noches con su madre eran la nueva normalidad. La frase que había dicho en el tribunal, «Soy la abogada de mi madre», quedó como símbolo de una infancia que se defendió con pruebas y con amor. A nivel social, la historia dejó una lección. La protección de la infancia requiere atención, documentos y la valentía de quienes se atreven a hablar. En términos jurídicos, el caso sirvió para reafirmar que la protección del menor puede demandar la valoración de pruebas no convencionales cuando la integridad del niño está en riesgo, siempre con contrapesos periciales que garanticen la fiabilidad de la evidencia. El juicio puso en primer plano la importancia de traducir el derecho al lenguaje de la vida cotidiana, de acercar la ley a las personas que la necesitan. No fue una victoria absoluta. Quedan procesos en marcha, apelaciones posibles y trabajo por hacer. Pero la sentencia provisional y el seguimiento social marcaron un rumbo. Recapitulando, lo que parecía una cuestión de bienes y formalidades se convirtió en una disputa por la protección de una infancia. La grabación, las fotos, los recibos y el diario fueron las herramientas con las que una niña y su madre tejieron una defensa que conmueve por su sencillez y eficacia. La sentencia vino acompañada de medidas concretas, la comunidad se movilizó y se iniciaron cambios institucionales que prometen mejores respuestas. Si esta historia le ha conmovido, compártala. La voz de una niña puede cambiar una vida y a veces transformar una ciudad. La verdad de una menor no es frágil, es, en muchas ocasiones, el principio de un cambio necesario. Si quiere seguir escuchando historias como esta, suscríbase y comparta para que más personas sepan que, cuando la evidencia se organiza con coraje, la justicia puede nacer del amor.